Los evangelios de Mateo capítulo 13, Marcos capítulo 4 y Lucas capítulo 8 nos plantean la parábola del sembrador, así como su explicación. En esta parábola encontramos tres figuras, las cuales son el sembrador, que representa al predicador; la semilla, que representa el evangelio de salvación; cuatro tipos de terrenos donde es esparcida la semilla, la cual representa cuatro tipos de oyentes. Y estos son: número 1, el incrédulo. Este tipo de oyente está representado por el terreno que queda junto al camino, donde cae la semilla, es pisoteada por los hombres y vienen las aves del cielo y la devora. Este tipo de oyente es aquel que cuando escucha el evangelio no le entiende, y viene Satanás y quita lo que fue sembrado en su corazón. Este tipo de oyente es de quien dice la palabra del Señor en 2 Corintios capítulo 4, versículos 3 y 4, que si nuestro evangelio está aún encubierto, lo está entre los incrédulos, a los cuales el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento para que no le resplandezca la luz del evangelio de Jesucristo. Y es que este tipo de oyentes son incrédulos, por eso no entienden la palabra, y Satanás los endurece. Pero si este tipo de oyentes son incrédulos, ¿por qué escuchan la predicación? Porque a la verdad forman parte de los cuatro tipos de oyentes. ¿Sabe por qué? Por pura curiosidad. Al igual que los atenienses del tiempo de Pablo, de los cuales dice Hechos de los Apóstoles capítulo 17 y verso 21, que no se ocupaban en nada más que en oír y hablar algo nuevo. Estos, aunque llamaron charlatán a Pablo, aunque se burlaban de él, quisieron escucharlo para después tener que hablar. Este tipo de oyente escuchan la palabra, pero ¿sabe qué? Lo hacen para después tener que hablar de los cristianos y de sus predicadores. El segundo tipo de oyentes es el de doble ánimo. Está representado por ese terreno lleno de piedras, donde cae la semilla, pero no echa raíz profunda. Y cuando germina y viene el sol, la quema y se marchita. Este tipo de oyente es el que escucha el evangelio, recibe la palabra con gozo, acepta a Jesús como su Salvador, pero cuando viene la prueba, viene la tribulación o viene la persecución por causa de la palabra, luego tropieza y se aparta del evangelio. Este tipo de oyente es de quien dice Santiago capítulo 1 versículo 8, que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Pero ¿sabe qué? Este tipo de oyente tiene remedio. Pues el mismo Santiago en el capítulo 4 y verso 8 dice que puede purificar sus corazones. ¿Y sabe cómo? Dice Hechos de los Apóstoles capítulo 15 y verso 9, por la obediencia a la fe. El tercer tipo de oyente es el amador de los deleites más que de Dios. Este está representado por ese terreno lleno de maleza, lleno de espinos, donde cae la semilla y es ahogada por la maleza. Este tipo de oyente es aquel que escucha la predicación de la palabra, pero no da fruto, pues los afanes de esta vida, el amor a los deleites, a las riquezas y a otras muchas cosas, ahogan la palabra y lo hace infructuosa. Pero si analizamos algo, este hombre, aunque ama más los deleites que a Dios, es uno de los cuatro tipos de oyentes. ¿Por qué es que escucha la palabra? ¿Sabe por qué? Porque le gusta escucharla. Este tipo de oyente es al que popularmente llamamos simpatizantes del evangelio. Los que les gusta escuchar la palabra, se emocionan, hasta lloran, pero no la ponen por obra. No quieren aceptar a Cristo. ¿Sabe por qué? Porque no quieren dejar al amante, no quieren dejar de robar, no quieren dejar de hacer lo malo. Simpatizan con el evangelio, pero no quieren aceptar a Cristo. No se quieren bautizar, no se quieren congregar, no quieren compromiso con Dios, porque no quieren dejar su vieja vida, su vida de pecado, su vida de maldad. Y entonces, si estas personas son aquellas de las cuales dice 2 de Timoteo en el capítulo 3 y versículo 4, que son amadores de los deleites más que de Dios, ¿por qué escuchan la palabra? Porque son igual a la generación
del profeta Ezequiel, las cuales dice la palabra del Señor en Ezequiel capítulo 33, versículos del 30 al 32, que aunque se mofaban en sus casas, les gustaba ir a escuchar la palabra de Dios como si fueran pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque el profeta le era a ellos como cantor de amores, hermoso de voz, que cantaban bien, pero no iban a poner por obra nada. Así este tipo de oyentes que son amadores de los deleites más que de Dios, tendrán apariencia de piedad, son simpatizantes del evangelio, les gusta escuchar a los predicadores, elogian la palabra, elogian al predicador, pero no quieren aceptar a Cristo, no quieren dejar su vida vieja, no quieren dejar su vida de pecado. Y el cuarto tipo de oyente es aquel hombre de fe que recibe la palabra, le entiende, cree en ella, transforma su vida, dando frutos dignos de arrepentimientos. Este tipo de oyentes es de quien dice la palabra del Señor en 1 Tesalonicenses capítulo 2 y verso 13, de que son los que escuchan al hombre predicar, pero reciben la palabra no como palabra de hombre, sino como es en verdad palabra de Dios, la cual actúa en los creyentes. Estos son pues los cuatro tipos de oyentes. Número 1, el incrédulo. Número 2, el de doble ánimo. Número 3, el amador de los deleites más que de Dios. Y número 4, el hombre de fe. ¿Entre cuáles oyentes estás tú? Espero que estés dentro del cuarto oyente, el que recibe la palabra no como palabra de hombre sino de Dios, y das frutos.